Hola, buenas tardes. Desde Santiago de Chile, saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en los 5 continentes en una tarde muy primaveral, lo que no significa que no haya smog, igual aunque el cielo esté despejado. Estamos en un momento álgido de la situación política chilena y mundial. Hace algunas décadas hubo algunos peligros semejantes a los que estamos presenciando hoy día, con amenaza de bombas atómicas por lado y lado, pero Chile en particular está muy acosado. Al iniciar esta reunión nos enteramos que el mismísimo secretario de Estado de los Estados Unidos anuncia viaje a Santiago. Para los que no conozcan mucho los entreteros de la política norteamericana, hay que decir que muchas veces el secretario de Estado tiene más autoridad, más poder que el propio presidente de los Estados Unidos. Y este es un halcón que ha estado siempre en las líneas del Pentágono y tiene mucho trabajo, así que no viene un país tan chiquitito, que Chile debe ser unas 200 veces más chico que Estados Unidos. Algo se trae entre manos. Ya antes que él estuvo la tercera general en la línea de mando del Pentágono, estuvo la delegación del Fondo Monetario, la delegación del Banco Mundial, la comisión de la Comisión Europea, el señor Borrell. Es decir, inspectores del capitalismo mundial hemos tenido por doquier, controlando la situación chilena para que no se les vaya a escapar este paísito que tiene mar, océano, estrecho de Magallanes, cobre, litio, oro, tierras raras. Es decir, un país tan importante para el aparato militar de los Estados Unidos requiere de tener un control riguroso, y de allí que en cuanto fue electo el presidente Boric, la revista Time le dedicó una portada señalándolo como el personaje del año y comprometiendo la política exterior chileno hasta en los más mínimos detalles con los planes hegemónicos de Estados Unidos. Dan ganas entonces de dedicarse a ver los problemas mundiales. No, yo he hecho esta cita nada más para señalar que la situación interna está muy revuelta. Primero, no tenemos muchas noticias. El aparato comunicacional del Mercurio, de la televisión, de las radios, es muy cerrado, es muy sectario, es muy homogéneo, filtra muchas noticias. Sabemos muy poco de los despidos, de los quiebres de empresas, de las fusiones de empresas con capital extranjero, de la represión, de las torturas. Hay una gran parte de la realidad que se nos oscurece. Y por otro lado, una cosa es saber qué pasa en la realidad a pesar del cerco informativo, y por otro lado es también necesario saber qué hacer, cómo responder como pueblo, como chilenas y como chilenos, porque no nos vamos a cortar las venas. Hay una ofensiva del gran capital, pero nosotros también sabemos y tenemos herramientas para unirnos y para actuar. En esa confianza que hacemos este foro, con la participación de Gabriel Salazar, profesor de historia, sociólogo, filósofo, viejo amigo de la casa, o amigo viejo, no sé cómo prefieres que te llame, Gabriel. Dos segundos. Bueno, ha estado varias veces en nuestros foros, firme partidario, militante de la soberanía popular, que es la línea principal de este programa, y Camila Vergara, que no le voy a decir vieja amiga porque sería un despropósito, pero es una amiga del alma y de la racionalidad científica, doctora en teoría política, que por esta vez está en Bélgica, pero entiendo que está haciendo un doctorado o un posgrado en Londres. Con ellos vamos a tratar de desentrañar las cosas ocultas que hay de los acontecimientos de Chile y avanzar lo más que podamos, espero que podamos mucho, en un camino común de construcción de fuerza popular para reivindicar la soberanía nacional y popular del pueblo chileno. La antesala de este foro que hacemos hace más de 2 años, los días sábados, es que hubo acá en octubre del 2019,
una protesta popular sin precedentes prácticamente en la historia de Chile, cuantitativa, cualitativamente hablando. Y en ese periodo, más o menos el 95% de las ciudadanas y ciudadanos manifestaban su rechazo, su desconfianza a los partidos políticos, a los parlamentarios. En octubre del 2020 hubo un 79% de los que fueron a sufragar que optó por una nueva constitución para terminar con la constitución de Pinochet y Lagos, por ponerle un nombre a ese bando militar que nos impusieron 4 generales en el año 1980. Y el año siguiente, el año 2021, los partidos políticos tradicionales que tienen este repudio, el 95% de la ciudadanía, obtuvieron una contundente derrota cuando ahí hubo que elegir los delegados a la convención. Eligieron incluso, por ejemplo, un gran partido de la historia de Chile como la Democracia Cristiana, eligió un solo representante. Había un clima de cementerio en los partidos políticos. No, como que esto es un cambio en la historia. ¿Ya? Sin embargo, el año 2022, el 5 de septiembre, es decir, un día después del plebiscito, estos mismos partidos que han contado con tanto repudio de la ciudadanía emergen como el poder constituyente y se atribuyen ellos la potestad de decidir desde el Senado de la Cámara de Diputados, donde tienen amplia mayoría. No vamos a hablar acá de los senadores de Renovación Nacional, UDI y Evópolis, porque por el otro lado hay senadores de la Concertación que son tan continuistas, neoliberales y neocoloniales como aquellos. De manera que los sectores que están por la continuidad del sistema de capitalismo salvaje en Chile, en esta nueva coyuntura emergen como que tienen la sartén por el mango, vale decir, tienen la potestad o se atribuyen o usurpan la potestad de llamar a una convención y achicarle las atribuciones, achicarle la cancha a esta convención y otorgarle mucho menos atribuciones de las pocas atribuciones que tenía la Convención Constitucional, que funcionó desde el 5 de julio del año 2021 hasta el 5 de julio del año 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esta expresión de la opinión pública tan diáfana, tan incontrovertible de repudio a las cúpulas parlamentarias, ha derivado en que la superestructura del Estado en este momento en Chile esté en manos de una casta parlamentaria profundamente corrupta en su inmensa mayoría, que ha comprometido el patrimonio de Chile como prácticamente ningún otro momento de la historia. Yo creo que ni en la época de Manuel Montt, en el siglo XIX, teníamos un país que exportara materias primas y comprara productos manufacturados y que obedeciera a los intereses del gran capital transnacional. ¿Qué pasa en este momento que se está imponiendo este mecanismo jurídico, político de continuidad y un pueblo que está muy angustiado con graves problemas de cesantía, de inflación, el poder adquisitivo se fue al carajo y sobre todo con una nube negra por delante? Todas las encuestas señalan de que la esperanza de que esto mejore equivalen al 10%, el 20% de la población. Es un poquito lúgubre el espectáculo, el marco que estoy planteando, pero lo hago a propósito que tenemos dos interlocutores que estudian, por un lado, son rigurosos y por otro lado tienen militancia, es decir, son capaces de intervenir en el proceso de emancipación popular. Dicho esto, entonces, antes de darle la palabra a ellos, voy a agradecer a los canales de Facebook que están haciendo esta transmisión, el canal MOB Asamblea Constituyente, Urracas EMAUS, Capacitación Ciudadana, Correo del Alba, Asamblea Constituyente desde Suecia, Comuna Debate, Coordinadora en Defensa del Maule Sur, La Lista del Pueblo, El Vecino Normal, Canal 8 de Peñalolén. Agradezco también a Jaime Parra y a Delchi Santana que están en la producción de este evento
Y procedo entonces a ofrecerle la palabra a Camila Vergara, que nos haga una introducción, más o menos 15 a 20 minutos, Camila, para que entremos con una segunda intervención del profesor Gabriel Salazar. Dicho esto, entonces, adelante, te escuchamos, estimada Camila Vergara. Muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar de nuevo compartiendo pantalla con Gabriel Salazar y con Gustavo Ruz. Y así, a modo de introducción, quería comentar algo que dijiste tú, Gustavo, acerca del poder constituyente y de lo que está pasando hoy. Esta idea de que una casta política que está completamente desprestigiada, o sea, que casi casi el 100% de la ciudadanía los rechaza, se tomen estas atribuciones, es claramente algo que es descabellado, en un sentido que no hace sentido, ese es el tema, no hace sentido, sin embargo lo hacen igual. Y esto no es nuevo, esto que ahora vienen a tomarse estas atribuciones, sino que hay que recordar de que el Congreso iba a ser una especie de poder constituyente dentro del nuevo marco constitucional. O sea, si de haber sido aprobada la nueva constitución, el Congreso iba a quedarse por 3 años y medio más. Eso fue pactado con el gobierno de turno, de quedarse en el poder. Y esto habría hecho que el Congreso habría sobrevivido la constitución que lo había autorizado, que era la constitución de Pinochet Lagos. Y entonces quedaría como un poder que podría editar el texto como quisiera. O sea, era una clase política que da lo mismo sabiendo que estaba completamente desprestigiada, igual se toma estas atribuciones y a través de la presión del Ejecutivo, el poder constituyente, supuestamente que estaba en la convención, o por lo menos este poder de crear reglas nuevas, se vio presionado y accedió a la petición del presidente Boric y la de la casta política de mantenerse en el poder y de no llamar a nuevas elecciones, o sea, de no renovar la casta política en ese momento. Y eso hace que hay una colusión, obviamente, entre el poder constituido y por lo menos lo que la convención decía que era el poder constituyente, que recordemos que una de las primeras cosas que decide la convención es nombrarse a sí misma como un poder constituyente originario. ¿Ya? Y eso claramente todos sabemos que no es la realidad, que son personas elegidas bajo reglas limitadas y que habían pactos anteriores. Aquí el tema, y quiero traer el tema más de contingencia, que también tocaste tú, Gustavo, fue el tema del Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, ya que vemos que dentro de las primeras reglas de la Convención estaba el respetar los tratados internacionales, no solamente los de derechos humanos, sino también los comerciales. Entonces vemos que el Tratado de Libre Comercio del TPP-11, que crea en el fondo, o por lo menos institucionaliza, la idea de los tribunales de arbitraje, de mediación entre las corporaciones y los estados, y permite que las corporaciones obtengan un derecho que hoy no tienen, que es el de demandar a los estados si es que hay cambios regulatorios, ya que les afecten sus retornos. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en México, donde existe el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México es el país donde hay más obesidad infantil en el mundo, y subieron los impuestos de la Coca-Cola, porque es algo que ha traído obesidad a los niños, y Coca-Cola demanda a México. Entonces, ahí obviamente tienen que pagar millones de dólares en compensación para poder cambiar las reglas del juego y proteger a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Entonces, tenemos que ver que el proceso constituyente chileno se negocia paralelo a estos tratados de libre comercio que buscan quitarle soberanía al país y dejar todo congelado, en el fondo, dejar todo de una manera en que no se puedan cambiar las reglas del juego, aunque cambiemos la constitución. Entonces, creo que dentro del proceso que se vio y cómo la casta política se toma el proceso y cómo se intenta hoy, incluso como tú dices, incluso achicar aún más la cancha, viene desde de un proceso transnacional, ¿ya? Es un proceso que no solamente chileno, sino que es un proceso de cooptación del poder a todo nivel
a través de las transnacionales. Las corporaciones en Estados Unidos, en Canadá, que son los que son los mayores inversionistas en Chile de recursos naturales, especialmente minería, ellos son los que están empujando hace mucho tiempo este tipo de tratados de libre comercio en los lugares donde obtienen sus materias primas. Entonces hay un interés transnacional en que Chile se doblegue, ¿ya? Y justo viene este levantamiento popular en este mismo minuto cuando se estaban negociando todas estas cosas. Entonces ahora esta negociación sigue y hoy día tenemos que pensar en el nuevo proceso constituyente paralelo a una negociación transnacional, en el fondo de negociación de los tratados de libre comercio y qué es lo que esto significa para la toma de decisiones en el futuro. Porque aunque se haga una nueva constitución que venga a cambiar las reglas para que exista más bienestar social, puede ser de que nos salga tan caro tener este beneficio social, bienestar social, de que no se puede hacer. Entonces, lo mismo si cambiamos la constitución, al final lo que importa son las condiciones materiales y esas reglas, en el fondo, que obligan al país a compensar a las corporaciones, ¿ya? Y lo último que quiero decir a manera de introducción es que había un movimiento, tú bien dijiste, que en la convención los partidos tradicionales como la democracia cristiana no eligieron a representantes. Sin embargo, tuvimos una proliferación de listas de independientes, como la lista de movimientos sociales, que la verdad era que al final de cuentas no eran muy independientes, ni eran muy movimientos sociales, sino que la mayoría de esas listas, los representantes, eran personas ligadas a las ONG y personas que al final votaron en bloque con el partido de gobierno, ¿ya? Y que aceptaron todas estas reglas transitorias que bastardizaban en el fondo la Constitución en el sentido de someterla al poder constituido del Senado, ¿ya? Eso es una. Y por el otro, que había reglas que estos mismos movimientos sociales o estos pseudo independientes votaron en contra, como fue nacionalizar el cobre, que es algo tan importante. Y también lo hizo el Partido Socialista, que se renombró como colectivo socialista. Ya nadie quería ser partido, sino que ahora son colectivos. Y claro, y el problema es que este colectivo, que se dice herederos de Allende, votaron en contra de la nacionalización del cobre. Y eso es algo que ni siquiera pudo ser entregado como información a la sociedad. Cuando fue poco discutido, fue todo tan rápido de que ahora estamos choqueados porque este plebiscito en el fondo se rechazó, pero fue algo tan rápido que ni siquiera pudimos realmente conocer de qué se trataba el texto, ni las consecuencias, ni lo que no se logró, ¿ya? Entonces creo que aquí para mirar y para el futuro hay que tener en cuenta quiénes son los actores, de que cuando hablamos de una asamblea constituyente no podemos estar simplemente hablando de una asamblea elegida. ¿Quiénes son las personas que van a ser elegidas? ¿Bajo qué reglas? ¿Ya? O sea, si vamos a tener las mismas personas de siempre y un Congreso 3.0, da lo mismo si hay 2/3, si no hay 4/7, da igual el tema de la regla. Es quién va a hacer estas reglas y cuál es el rol que tiene la ciudadanía en la escritura de esta nueva constitución. Porque la democracia, y es algo que todo el mundo apela y todo el mundo dice que el otro es antidemocrático y que nosotros somos los demócratas, al final la democracia es acerca del poder popular, no es acerca de los representantes. Las elecciones nunca fueron un mecanismo democrático, sino que siempre fue un mecanismo elitista para distinguir a otros, para que otros gobernaran que eran mejores que nosotros. En cambio ahora, esta nueva refundación debiera traer al pueblo a el proceso y no simplemente dedicarlo a unos expertos porque se trata de qué tan bueno es el texto, ¿ya? Aquí no es acerca del texto. Para mí el producto es el proceso, ¿ya? Y en el proceso tienen que estar las personas en todo el territorio integradas en este proceso de una manera deliberativa y con poder vinculante y no simplemente con sugerencias como fue en este otro proceso ya fallido, que es un proceso que obviamente nosotros sabemos nació en el 15 de noviembre y es un proceso elitista y este proceso elitista es lo que es rechazado. No es el texto mismo. O sea, pocos leímos el texto y mucha gente leyó pedazos y no pudo leer más porque fue todo muy rápido. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta para lo que se viene para adelante. Gracias. ¿Estás ¿Me escucha? muteado? Eso ahí. Sí, Ahí ¿se sí. escucha bien? Sí. Muchas gracias, Camila. Entonces, le ofrezco la palabra al profesor Gabriel Salazar. Adelante, Gabriel, te escuchamos. Gracias, maestro.
Bueno, al igual que Camila, quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en este programa que me parece que ya tiene su historia propia, ¿no? Y que ojalá continúe increciendo, ¿no? Como se dice. Bueno, hay que recordar de que yo soy historiador y milito, por usar la palabra que usó Gustavo, milito en la historia. Y milito políticamente en tanto la política va metida en procesos históricos. Y no está de más decir que en los procesos históricos hay niveles, hay estratos, ¿no? Hay estratos superficiales, ¿no? En la historia del día a día, que dijo este, que no dijo el otro, que pasó esto, que pasó lo otro, etcétera, que fue a Nueva York, que no fue a Nueva York, etcétera, ¿no? Que es el tiempo de los políticos y es el tiempo de los periodistas, ¿no? Pero esa es la historia superficial, que un gran historiador francés llamó a ese nivel de la historia el humo histórico. Lo que se ve, lo que se expande, pero que se disuelve al mismo tiempo. Porque por debajo hay otros niveles del proceso histórico que son más profundos, que no son visibles, que no se huelen, que no se oyen, que no se pueden fotografiar, ¿no? Y que son más importantes. Bueno, yo tiendo a moverme en ese segundo plano, porque ahí los procesos son más lentos, ¿no? No duran un día, no duran horas, no duran, en verdad, lo que dura, qué sé yo, una noticia, ¿no? Son procesos que se van desenvolviendo lentamente o más lentamente, ¿eh?, que en la superficie, y ahí hay que leer los procesos en función de décadas, años, y a veces ciclos de 40, 50 años o más, ¿no? Digo esto porque uno podría preguntarse cuál es el proceso histórico profundo que estamos viviendo y que hemos estado viviendo desde, por decir así, 1990, cuando se produjo el inicio de lo que hemos llamado esta democracia con apellido neoliberal, ¿no? ¿Cuál es el proceso profundo que está rigiendo y que está orientando el proceso final, digamos, a dónde vamos a llegar? Donde las olas superficiales del movimiento histórico, ¿no?, son, bueno, son espuma o son humo, como decía este historiador francés, ¿no? Yo pienso que, porque lo he estado investigando hace mucho tiempo, que el proceso profundo que estamos viviendo, lo voy a decir muy brevemente porque no voy a hacer un análisis histórico, que comenzó después del tancazo del año 72, esta época del gobierno de Salvador Allende, cuando las masas callejeras, después del tancazo, y después que se dieron cuenta que el presidente del pueblo, ¿no?, el compañero presidente, estaba prácticamente maniatado en la moneda, sin margen de acción, sin posibilidad de maniobrar políticamente en términos decisivos, simbólicamente todo lo que quiera, pero decisivos no. Y claro, el pueblo que hasta allí, hasta el tancazo, salíamos a la calle a aplaudir a Allende, al compañero presidente, a escucharlo, a recibir sus instrucciones, ¿verdad?, a comportarnos como masa fiel, ¿no es cierto?, de lo que el gobierno del pueblo iba a realizar en términos de revolución constitucional, es decir, sin cambiar la constitución. Bueno, en ese día el pueblo cambió. Pero no sé, seguramente Gustavo estuvo presente allí, ¿no? Yo estuve presente en esos días, por ahí en el centro, desfilando frente a la moneda, cuando el grito cambió. Ya no el grito de admiración y el aplauso para el presidente, porque él era el líder, el conductor, sino que el grito cambió. Empezamos a gritar: compañero presidente, el pueblo te protege. El pueblo te protege, ¿no? Quedaste en condición desmejorada, quedaste sin posibilidad de maniobra. En estas circunstancias, el pueblo te protege. Como quien dice, el pueblo tiene el poder necesario para protegerte. Bueno, ahí se inició, ¿ah?,
o agarró más fuerza, pues hay otras raíces anteriores, agarró más fuerza este proceso profundo que por ahí por el año 1998, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, digamos, los estudiosos que trabajan ahí, llamaron que en Chile había un proceso larvado, semisubterráneo, que llamaron de ciudadanización de la política. Ciudadanización de la política. Lo que fue poder popular en el tiempo de Allende, tanto para proteger al presidente como para proteger la vida del propio pueblo, porque ese fue el poder popular en esa época, aparece ya después de 1998 con otras características, reaparece de la misma idea, la misma fuerza, pero en términos ahora de ciudadanizar la política, que había que entender cómo que a medida que se desconfiaba en los representantes políticos, en la clase política, en los partidos políticos, ¿en quién había que confiar entonces? Bueno, en sí mismo. Mientras más profundo era el rechazo a la clase política, más profundo tendría que haber sido, tendría que ser la confianza en sí mismo. Yo creo que ese es el proceso que comenzó a mostrarse cada vez más a comienzos del siglo XXI, y los estudiantes le pusieron un nombre, una consigna, que tal vez no lo entendían mucho ni ellos mismos, pero que anunciaba de alguna manera el carácter de ese proceso profundo, porque el grito que ellos sacaron fue la Asamblea manda. La Asamblea manda. No mandan los dirigentes, dijeron ellos, no queremos dirigentes, por eso queremos solo voceros, porque el vocero dice públicamente lo que la Asamblea de base dice que hay que decir. Bueno, ese proceso que está de alguna manera guiándonos instintivamente desde hace tiempo, ¿no? Y que fue tomando formas cada vez más políticas, ¿no? Como fue toda la exigencia de asambleas locales, en la época del 2014, 2015, 2016, y naturalmente aparece la exigencia de asamblea constituyente, cada vez con más fuerza, y eso es lo que reventó el 18 de octubre, y sobre este proceso ha querido montarse lo que ustedes han dicho también muy claramente, con afanes de usurpación de soberanía, con afanes de expertise, se creen expertos, ¿no?, en conducción del pueblo. La clase política, desde el 15 de noviembre hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Fue evidente que la clase política jugó, ella, ¿no es cierto? Voy a emplear un término que usó el senador Andrés Saldívar tiempo atrás, ¿no? Fue ella que, para asumir el control de este proceso, inventó recetas de cocina. El senador habló de la cocina, ¿no? Son ellos los que cocinaron la Convención Constitucional, que no fue una asamblea puramente soberana de la ciudadanía, ni fue una asamblea enteramente legítima, sino a medias, ¿no? Y esa media soberanía, esa media legitimidad, es lo que le estorbó a la clase política y le impidió controlar absolutamente esa convención. Bueno, vino el 4 de septiembre, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me he hecho todo este periodo después del 4 de septiembre, ¿cómo va el proceso de fondo? ¿Sigue o no sigue? De una u otra manera, el proceso de fondo tiene un indicador que es medido cada cierto tiempo, y que ustedes lo mencionaron acá, ¿no?, que es el rechazo a la clase política, ¿no? El rechazo a la clase política, que en el mes de septiembre hubieron dos encuestas que realizó el CEP, Centro de Estudios Públicos, y ambas encuestas en una línea chiquitita, que siempre aparece este dato en una línea muy pequeña que nadie lee, ¿no? Nadie se fija, y que no están los titulares que aparecen en el periódico. En los dos casos, la ciudadanía tenía un rechazo del 96% a la clase política. Ese es el dato de fondo que garantiza que el proceso de fondo sigue vivo.
Mientras más rechacemos los políticos, es que solamente nos queda confiar en nosotros. Y eso no se ha alterado, no se ha alterado. Porque la sorpresa del 4 de septiembre fue que votaron 5 millones de ciudadanos que antes no habían votado. Por tanto, ahí había un capital político o un capital no político, podríamos decir, que no estaba considerado y que distorsionó las tendencias electorales que expresaban este proceso profundo. Y está claro a esta altura, en la que hemos estado estudiando eso en la medida que se pueda, que esos 5 millones de votantes nuevos que no habían votado antes, poco más de 1 millón y tanto, corresponden a la juventud nini, o sea, que ni estudian ni trabajan y que no habían votado antes, cuya posición normal es antisistémica, en un sentido amplísimo, que incluye el rechazo al sufragio individual del sistema electoral que tenemos. Entonces, eso es una parte. Y los otros 3 millones, que es un dato nuevo que hay que estudiar a fondo, porque aquí hay sorpresas de todo tipo, corresponden a ciudadanos ya no jóvenes, sino más o menos entre 28, 29 y 48 hasta 50 años, que es un estrato que se está conociendo cada vez más, pero que tampoco estaba votando y que corresponde a clase media que se desplomó hacia abajo y se mezcló y se identificó con una clase popular, que podemos llamar por el momento con empleo precario, alto endeudamiento y consumo medio. Consumo medio, casi con auto. Este sector nuevo que no está estudiado, nadie estudia en Chile la clase media, no hay ni un solo libro que se haya escrito sobre la clase media chilena. Y los datos que yo reuní es que en este periodo la clase media burocrática, que era la dominante antes digamos, de Pinochet, ¿no? Ha tenido una serie de transformaciones y en lo concreto de sus indicadores económicos y sociales se desplomó al interior de la clase popular, el de estrato alto de la clase popular. Y los datos que ahí existen son que es una clase que, aunque tenga estudios, en la práctica no lee. Menos de 1/3 de los adultos de Chile, ¿no? Según los datos existentes, ha tomado un libro durante el año. Y de los que leen, solo el 3,3%, dice el dato específico, solo el 3,3% entiende lo que lee. Entiende lo que lee. En añadidura, es un sector social que está en este momento afectado por una depresión psicológica grave. Hay un gravísimo problema de salud mental en este país. En la clase media baja, en la clase popular, con más recursos, digamos, recursos medios y pobres en todo caso, ¿verdad? Y en la juventud. La tasa de suicidio juvenil ha subido a niveles récord, la más alta de América Latina y que la tercera o cuarta a nivel mundial. Y sigue subiendo. Hoy día leí en el Mercurio un informe de un estudio que se hizo, una encuesta rápida por las clínicas de Santiago, por el cual el número más alto de pacientes que tienen que atender las clínicas son jóvenes adolescentes que se autoagreden, se marcan el vientre o las muñecas en un estado de salud mental serio. Las mayores demandas que vienen de la universidad de los estudiantes tienen que ver, exigen a grito y rompiendo todo, exigen apoyo psicológico. Repito, en los colegios la tasa de suicidio crece día a día. Entonces, es un grupo social que, como quiera que haya votado, da lo mismo como haya votado por último, requiere una atención de urgencia.
Por eso es que, claro, ellos votan rechazo, por supuesto, porque están, imagínense el problema que tienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos acá, que con el 4 de septiembre se perdió, ¿verdad?, lo poco de bueno que tenía la Convención Constitucional. Porque yo, que leí como 3 o 4 veces, me di el trabajo de leer en detalle tanto el borrador como el texto final, yo encontré que este borrador nos traía un regalo, nos entregaba una herramienta política de primer nivel. Claro, no nacionalizó el cobre, ni el litio, ni nada, ¿no es cierto? Siguió el mismo sistema de empleo precario, con todas las cosas que eso significa, pero entregó estas 3 herramientitas que eran la asamblea comunal, autónoma y vinculante en sus acuerdos, la asamblea regional, donde se autorrepresentaban supuestamente las asambleas comunales, también autónoma, también vinculante. Y las asambleas regionales se autorrepresentaban en la Cámara de las Regiones, que sustituyó al Senado. Yo creo que la constitución que entregó la convención, por esos 3 regalitos que nos entregaron, bastaba para aprobarla, por eso voté apruebo. Porque eso nos permitía partir con bases donde la ciudadanía podía aglomerarse, deliberar, expresar su autonomía, ejercer cuotas crecientes y aprender a ser soberano. Lamentablemente, no se perdieron. Están muy asustados ahora. Ustedes ven que los políticos por todos los medios no quieren de ninguna manera un Estado descentralizado. Pues si lo descentralizan, es obvio, se entregan cuotas de poder y participativo a las bases comunales, regionales y a la ciudadanía en general. Yo creo que lamentablemente perdimos eso, pero eso no significa que haya ganado la derecha y no significa que el movimiento profundo que estamos acá tratando de sacar a luz se descontinúe. Yo he continuado trabajando con la gente por abajo y puedo decir que no, que sigue. No es porque sí que los estudiantes secundarios ya partieron de nuevo en la cabeza del rechazo. Ya están. Por todas partes me están llegando peticiones para apoyar a los colegios de enseñanza media, porque ellos sienten la obligación de trabajar para educar a la comunidad, no solo a los niños, también a los padres apoderados, a la comunidad donde están insertos. Porque la ventaja de los colegios que trabajan, ¿verdad?, viendo una especie de apoyo recíproco, ¿no?, de convivencia inevitable, el colegio con la comunidad local, con la comunidad local, el barrio local, cosa que la universidad no. Todas las universidades chilenas están orientándose a la internacionalización. Todas tratan de caer en los grados superiores del ranking de Shanghái o qué sé yo, de cualquier otro ranking que exista. Todos quieren sacar su doctorado afuera, todos quieren publicar sus papers afuera, todos quieren salir, ¿verdad? Y como Camilo está feliz ahí, en Brujas, por ejemplo. Fantástico el texto ahí, pero los chilenos, los académicos chilenos, lo único que quieren es imitarte, Camila, de una u otra manera. Y eso hace que la universidad no mire para abajo, no mire para el lado, no forme equipos para estudiar los problemas de la ciudadanía, no atienda la crisis terrible de salud mental que está afectando a los estudiantes y a la comunidad local. No hay, yo he tratado de que los técnicos me informen de esto, porque es muy importante la cuestión de la salud mental. Y no encuentro ni un equipo, no hay equipo ni instituto que esté estudiando el problema de la salud mental en Chile hoy. ¿Por qué razón? Porque todos están felices atendiendo pacientes, pues si hay una explosión de pacientes y de enfermos. Todo psicólogo tiene ocupado de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Paciente tras paciente, y están ganando dinero como nunca lo hicieron antes. Entonces, la consulta evita que se formen equipos para investigar este problema de fondo. De ahí que, creo yo,
Es importante desarrollar una política de autoeducación popular, de conectar a los colegios donde hay muchos profesores muy sensibles a la realidad, porque están ahí mismo, ¿no?, para trabajar en esa dirección. De hecho, ya comenzamos, tenemos 2 o 3 experimentos ya funcionando, uno en la comuna de San Bernardo, hay ya 11 colegios que están trabajando en esta línea de educación ciudadana, donde la misma gente se autoinvestiga, escribe, hace seminarios, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha ido muy bien. Hemos hecho unos cursos de formación ciudadana parecidos a los que ustedes tienen también, y nos ha ido excelente. Bueno, termino un poco largo esto, pero quería decir que el problema nuestro no es tanto lamentarnos por lo que pasó el 4 de septiembre, ni tampoco lo que están haciendo los políticos. Ya se sabe lo que hacen los políticos y van a seguir haciendo. El problema nuestro es cómo levantar este proceso ciudadano que partió muy bien en la década de los 10 hasta el 15, hasta el 2019, pero que tropezó, ¿verdad?, con la trampita que le pusieron los cocineros. Uso la palabra cocinero porque es más corta, ¿no? Y ahora tiene que empezar de nuevo con su propio proceso. Y eso es lo que hay que alimentar. Y por eso me gustó que me invitaran a este programa, porque entiendo que va en la misma dirección. Así que repito y reitero mis agradecimientos. Eso mismo. Gracias, Gabriel. Creo que ha sido un buen complemento de la también valiosa intervención de Camila en la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte ya, de a ver si miramos para adelante. Me cuelgo lo que ha dicho Gabriel de que no nos vamos a quedar atrapados en el 4 de septiembre. Es bueno saber de que el voto rechazo no fue un voto a favor del TPP, ni a favor del capitalismo salvaje, ni a favor de la constitución de Pinochet, ni a favor de la política corrupta parlamentaria. Ahí mucha la gente, pero creo que mayoritariamente el ciudadano que votó rechazo no leyó ni uno solo de los artículos que propuso la Constitución, la Convención Constitucional, punto 1. Y punto 2, la gran mayoría de esos votos rechazo era voto contra la situación actual, el costo de la vida, la corrupción, las tonteras que aparecen en el Palacio de la Moneda cada rato, los cambios de los virajes, toda una cuestión que no tenía que ver con el articulado que se sometía a votación. Voy a permitirme una libertad dentro de la amistad que tenemos entre nosotros aquí presentes, de agregar a estos 3 logros de la Convención Constitucional que hizo Gabriel, un cuarto logro, que es que la Convención Constitucional aprobó por 103 votos justitos, o sea, no nos sobró ni un solo voto la idea de asamblea constituyente. Dice que solo con una asamblea constituyente se haría una nueva constitución. Además dice, elegida mediante referéndum. El detalle es que nosotros, cuando hicimos esa propuesta con varios convencionales amigos, le pusimos todos los requisitos que los 3 aquí presentes sabemos que requiere una asamblea constituyente en cuanto a ciudadanía organizada, cabildo, poder de base, mandato vinculante a los delegados. Todo eso se lo borraron en el debate previo, pero dejaron la cáscara, dejaron ahí la frasecita asamblea constituyente que motivó que mucha gente crítica del proceso se sumara al voto apruebo. Bueno, hecha esta aclaración, entonces voy con Camila, a ver si Camila nos puede aventurar hacia lo que viene, porque evidentemente el mar de fondo que ha descrito Gabriel está operando, y me parece a mí que a los pocos días del 4 de septiembre hubo una primera marcha estudiantil exigiendo asamblea constituyente. Y ahora para el 18 de noviembre se están preparando con sus mejores herramientas, lo digo entre comillas, distintos destacamentos populares para recordar que el 18 de octubre del 2019 y el 25 de octubre del 2019 gozan de buena salud, que no tenemos marcha de 3 millones, pero tenemos 5, 6 o 7 millones indignados por ahora en sus casas, en sus barrios,
soportando una tragedia. La verdad es que en este momento no hay literalmente para comer, para vestirse, para medicinarse, menos para jubilarse ni para morirse. Y lo que viene son negros nubarrones a nivel mundial, sobre todo tomando en cuenta que por obra de la dictadura y por obra de la concertación y de todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura, Chile es un engranaje, es un apéndice de esta maquinaria de capitalismo global que está tremendamente descompuesta y en retroceso, en crisis. Realmente la palabra crisis tiene un sentido interdisciplinario, es crisis institucional, es crisis económica, es crisis política, es crisis ambiental, es crisis, desde luego, en términos societales, ¿no? De allí que deberíamos intentar, como dijo Adelcha al comienzo, creo que vamos a hacer varios foros sobre este tema porque no se puede despachar en pocos minutos. Pero ya Camila y Gabriel nos pusieron en un camino bastante acertado, creo yo, para ver qué hacemos a futuro, Camila. A ver si tú nos puedes dar algunas luces. Adelante, te escuchamos. Gracias. Mira, primero que todo, creo que es necesario, como tú bien dices, definir y tener bien claro lo que es la Asamblea Constituyente. Por lo menos desde un punto de vista teórico y práctico, yo diría, la Asamblea Constituyente no es solamente un mecanismo, no es solamente algo técnico, ¿ya? Algo que nosotros simplemente elegimos bajo reglas buenas, ¿ya? Y aceptamos el producto, sino que la Asamblea Constituyente es una nueva forma de hacer política, ¿ya? Es una nueva forma de hacer política desde abajo. El poder constituyente siempre ha sido un poder plebeyo. La idea de crear nuevas reglas que sean emancipatorias, ¿ya? Que sean pro libertad. En todas las otras constituciones del mundo siempre ha sido la oligarquía, las élites, las que han escrito las reglas, para ellos, para su propio beneficio. En el fondo. Entonces, cuando hablamos de una asamblea constituyente genuina, que es popular, estamos hablando de el pueblo organizado, no solamente para escribir una nueva constitución, sino también para autogobernarse, para tener un grado de autonomía y de control sobre las personas que son los representantes a quienes nosotros elegimos y a los cuales les pagamos el sueldo para que hagan su administración del poder, ¿ya? Entonces, creo que tenemos que tener claro que la Asamblea Constituyente no puede ser simplemente un Congreso 3.0 para escribir una constitución, una nueva constitución 2.0, ¿ya? Que sea mejor redactada, como alguien dice, o con menos derechos o más sucinta, lo que sea, ¿ya? Sino que no es acerca del texto mismo, sino que es acerca de la distribución del poder, y no solamente en el proceso, sino para siempre, en el fondo, una nueva forma de hacer política, una forma de organizar nuevamente, en el fondo, la República. Y como Gabriel bien decía, o sea, aquí lo que se dio en el texto era poder a nivel local. No se especificaba mucho cómo iba a ser, pero se daban ciertas luces, ¿ya? Y se daban cierto horizonte de lucha, ¿ya? Y eso yo creo que ese es eso, lo bueno que tenía la propuesta de constitución que fracasó, y agarrar de eso y empezar a construir. Y ahí creo que estamos de acuerdo en términos de la necesidad de tener asambleas comunales, cabildos comunales, como una forma necesaria de organización popular. Aquí no hay atajos. Uno no puede simplemente votar en plebiscitos, por ejemplo, como una especie de democracia directa sin deliberación, ya que eso simplemente nos hace estar más sujetos a la manipulación de los medios, ¿ya? De las redes sociales y todo el dinero que se gastó. Vimos cómo durante el proceso constituyente, durante todo el proceso y luego al final con mucha fuerza, se hizo una inversión importante en redes sociales y en los medios de comunicación tradicional para esparcir estas mentiras y estas malas interpretaciones en el fondo del texto, y las personas no teniendo mayor información, no teniendo ni siquiera el interés de leer en el fondo la nueva constitución, y si tenían el interés de leerlo quizás no podían ni siquiera comprender
un poco lo que leían, como Gabriela ahí nos daba algunas estadísticas. Claramente al poder oligárquico le interesa que el pueblo siga ignorante. Es parte de la educación, el sistema de educación neoliberal en que nos puso la dictadura y que sigue hoy. Hoy día en los colegios de Chile no existe la educación cívica, ¿ya? Los jóvenes hoy día no saben realmente lo que es el poder desde el punto de vista de los protocolos oficiales de educación. Entonces, nosotros no podemos esperar a elegir a personas nuevas, buenas, en el fondo, que vengan a cambiar las reglas, sino que hay que tomarse el poder. Y el tema de tomarse el poder no es tomarse el gobierno, sino que tomar el poder que las personas comunes y corrientes tienen, que es en la organización y en la autoeducación. Y esa autoeducación es en el encontrarse, en deliberar, el saber dialogar, el saber tomar decisiones y acciones. Entonces, no es solamente aprender algo de memoria o principios racionales, sino que es realmente aprender a dialogar con el otro, a cambiar nuestra opinión, a seguir un curso, un camino y empujar por ese camino y tomarnos el poder en ese sentido, empoderarnos, ¿ya? Y creo que eso no se puede hacer a través de atajos de partidos políticos, sino que si vamos a hacer un partido político o si va a ser un movimiento, tienen que estar todas las personas involucradas en esos movimientos desde las bases. Entonces, aquí me alegra mucho lo que Gabriel nos cuenta acerca de San Bernardo y de estos experimentos de pedagogía popular, que es lo que nosotros también hemos estado tratando de hacer desde Cabildos Constituyentes con la Escuela Cívica Popular y la Escuela Constituyente. Pero también creo que, como tú bien decías, Gustavo, con el tema de la economía y lo que está pasando con las guerras y la inestabilidad, es que también tenemos que empujar la economía desde abajo, una economía circular comunitaria, ¿ya? Y no esperar a que alguien produzca por nosotros y simplemente nosotros consumir lo que se nos da, sino que hay que realmente tomar las riendas del destino y para eso hay que repensar la economía, no desde una manera como dice el actual gobierno, que bueno, somos un país pequeño, como hizo aquí Engel, dijo, creo que ayer, dijo que bueno, que no nos quedaba otra que aprobar el TPP-11, ya que somos una economía pequeña, abierta al mundo, entonces no nos queda otro modelo de desarrollo que el que se nos ha dado en este sistema internacional. Entonces, creo que hay que dar vuelta a todo y repensar también nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas en este país, de reconocer los errores que han sufrido otros países. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela, igual que Chile, que tiene una materia prima que es la más importante, como el cobre, es el petróleo allá. A pesar de esta revolución bolivariana, ¿ya? Y todo lo que trajo al principio la revolución ciudadana que existió en los primeros años de la presidencia de Chávez, no tuvo mucho fruto en el sentido de que siguió el mismo modelo extractivista y de sujetos consumidores y no sujetos políticos y productivos. Entonces, creo que aquí hay que realmente repensar la Asamblea Constituyente, no solamente como un proceso político, sino también político-económico, de que la idea de la autonomía y el control no puede ser simplemente político a través de el control del aparato político, sino que a través de la materia prima, de la materia de producción, ¿ya? De nuestra matriz productiva, ¿ya? Y de cómo nosotros nos vamos a autogobernar desde lo local. Y aquí creo que es importante no pensar aquí en lo nacional. Yo creo que aquí hay que pensar desde la innovación que se propuso en la nueva Constitución, que es las asambleas comunales. Desde abajo hay que pensar esta nueva reestructuración del sistema y no tratar de tomarse el poder con el sistema que existe, que es jerárquico, que no es horizontal, de que estamos abiertos al mundo y somos consumidores, sino que realmente empezar a producir desde abajo los cambios que se quieren. Entonces creo que ese es lo que uno debiera apuntar en redefinir o definir más de una manera más específica lo que es la Asamblea Constituyente, ya que por un punto de vista estratégico, creo que es importante tener claro que el gobierno, al que le encanta la performance y le encanta la óptica, como le llaman, que es muy probable que ocupen el concepto Asamblea Constituyente para blanquear el proceso,
Como tú bien dijiste, Gustavo, mucha gente votó a favor de la nueva constitución simplemente porque estaba Asamblea Constituyente, la carcasa y ya el esqueleto del sistema, ¿ya? Pero no, ese proceso de Asamblea Constituyente quizás hubiera llevado a una nueva convención elitista, ya que uno le puede llamar Asamblea Constituyente, pero va a ser un poco lo mismo. Entonces creo que ese es el peligro. Si nosotros no definimos bien lo que queremos decir con Asamblea Constituyente y lo que nosotros queremos como el germen de la nueva sociedad, es fácil que nos metan goles con conceptos que para nosotros no nos hacen sentido y que inmediatamente los van a poner y que no va a ser una realidad, sino que simplemente en el concepto, conceptos vacíos, eslogans, ¿ya? Víctimas del marketing político. Entonces, para no ser víctimas del marketing hay que organizarse desde abajo, tener pedagogía popular y realmente tener un sentido crítico del gobierno y de la forma de manipulación. Y aquí quiero de nuevo recordar la lista de movimientos sociales que no son de movimientos sociales, que son de ONGs, ¿ya? Y eso hasta el día de hoy, y ellos se abrogan y dicen, bueno, nosotros representamos a los movimientos sociales, pero realmente son las orgánicas, no lo son. Entonces, que no nos vendan de nuevo humo, ¿ya? Que no nos vendan esto de lo que está pasando por arriba, sino que tengamos claro qué es lo que nos da poder y qué es lo que nos resta poder, y al final es simplemente una forma de neutralizar el poder popular. Muchas gracias, Camila. Creo que hemos avanzado en las premisas de una reconstrucción. Vamos a cerrar nuestro foro con algunas aproximaciones a un curso de acción de reconstrucción de este proceso. Cuando digo reconstrucción, no digo dar los pasos necesarios para que exista de nuevo octubre del 2019. Como dicen los latinos, mutati mutandi, nunca una realidad será exactamente igual a la otra. De hecho, está la experiencia de estos 3 años después de esta gran rebelión popular que nos obliga a superar aquel episodio, porque la pregunta concreta es, ¿de qué sirvieron los 3 o 4 millones de personas que desfilaban las calles con consignas muy antisistemas, que se vayan todos, etcétera? Si una vez que terminó el periodo represivo, las torturas, los asesinatos, las violaciones, las mutilaciones de la vista, fue mermando el proceso hasta un punto de que vino Pascua y Año Nuevo y vino el gran antídoto que se llamó Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que no era ni por la paz ni por la nueva Constitución. Esas cosas de la política chilena que le ponen nombre de fantasía que niegan la realidad. Y la fuerza de ese proceso es incuestionable que la tuvo. A tal punto fue potente esa rebelión popular que el mismísimo secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que si no se resolvía esta inestabilidad que había en Chile, Estados Unidos buscaría a otro Pinochet para que solucionara este problema. Pero otro efecto directo de esta presión popular fue que 14 partidos de lo que se reconoce como concertación de partidos por la democracia, Nueva Mayoría, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, 14 partidos, no uno ni dos, sino que 14, encabezados por sus propias primeras autoridades, senadores, diputados, secretarios generales, un buen día 11 de noviembre de 2019, suscribieron una declaración en que le exigían a Piñera una asamblea constituyente, así a secas. 3 días y medio les duró la valentía, el patriotismo y el jacobinismo a estos 14 partidos. 3 días y medio más tarde se dieron vuelta la chaqueta y aceptaron esta pantomima que se llamó Convención Constitucional, que permitió, ya sabemos que permitió algunas cosas positivas. Nadie podrá dudar de que en el periodo de 12 meses que duró la convención hubo un gran debate nacional, que juntamos miles de firmas, que funcionaron agrupaciones territoriales, asambleas ciudadanas, cabildos, todo eso ya está asumido en el balance. El tema es que no fue suficiente para darle un conducto, un canal
una derivación superior a la protesta de octubre. Entonces, mi pregunta es para Gabriel y para Camila, para cerrar esta última parte, es, ¿vamos a enfrentar una nueva protesta nacional, una nueva rebelión popular con el nivel de dispersión que hay ahora, o con asambleas y movimientos callejeros en 30 de las 350 comunas que hay en Chile? Porque Chile no es Santiago, Valparaíso y Concepción. Tenemos 300 y casi 350 comunas y tenemos 1,5 millones de chilenos en el exterior que pesan, cuentan. ¿Qué podemos hacer para hablar ya en serio de una construcción alternativa que dé las posibilidades de que golpeemos todos en una misma dirección y en un plan relativamente coherente que logre hacer mella en la estructura de dominación del 1% que se instaló en Chile hace ya 48 años? Adelante, estimado Gabriel, para un cierre de nuestro evento de hoy. Bueno, yo diría que estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado ustedes en relación al tema de la base social, que es la que hay que empoderar, digamos, para comenzar a construir un futuro dominado por nuestras propias decisiones. Yo al respecto quisiera recordar una frase que es cortita, es muy breve, muy rotunda, pero es bueno tenerla presente, ¿no? Que planteó hace ya en el siglo XIX un historiador muy conocido, un historiador francés, ¿no? Estudiando todos estos procesos revolucionarios que hubo en Francia, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, él llegó a la siguiente conclusión, con la siguiente pregunta: ¿de qué sirve tener derechos, dijo él, si no tenemos poder? Yo creo que hay que partir por eso aquí en Chile. No podemos comenzar a luchar para construir derechos a través de cualquier forma de organización que se dé a algo constituyente. Porque todos sabemos que la Convención Constitucional produjo una enorme cantidad de, casi no hay derecho que no quedó inscrito en ese texto. Todo espectacular. Yo creo que es una de las más avanzadas constituciones del mundo en ese sentido. Pero los derechos son enunciados constitucionales o enunciados de derecho. Si en la práctica no hay poder efectivo para la ciudadanía, esos derechos no sirven de nada. Entonces, el problema que se le plantea el movimiento ciudadano o popular ciudadano es construcción de poder, haya o no haya asamblea constituyente a corto o mediano plazo. Teniendo poder, ¿verdad?, eso se expresa finalmente en el texto constitucional. El poder es primero, pero hablo de poder popular, poder ciudadano, soberanía popular. Ahora, por todo lo que sabemos, lo que estudiamos historia y sociología, que se yo, todas esas cuestiones, la soberanía solo es real, solo es vital, solo es vida, solo es social en lo local, no en lo nacional. Por eso la tradición republicana, la tradición democrático-republicana, entendiendo por republicano que la fórmula de gobierno es autogobierno desde la base, nunca ha existido a nivel de nación y menos a nivel de imperio. Siempre se ha dado como fórmula que surgió y rigió históricamente en algún momento en lo local, en la comuna, ¿no es cierto?, en el territorio, en el paisaje, en el territorio ocupado por un vecindario, una comunidad que convive. Porque allí, ¿no es cierto?, la política consiste justamente en autogobernarse para perfeccionar las condiciones de vida de todos y de cada
cada individuo por dentro. Por dentro. La política es un fenómeno de humanización, tanto colectiva como individual, pero eso solo es posible en una comunidad local. No es porque sí, ¿no es cierto?, que en Chile, cuando hubo soberanía popular, no voy a entrar en detalle histórico, ¿no?, se hablaba de pueblos en plural. La soberanía se entendía como de los pueblos en plural, ¿no? Y por esa razón, cuando se quiso construir un Estado soberano, o sea, regido por los pueblos, se pensó en un Estado federado, es decir, descentralizado. No es posible que la soberanía funcione en un Estado centralizado. Es una antítesis más que no solo metafísica, sino que de hecho, entre un poder centralizado y el poder que requiere la comunidad para actuar soberanamente. Por eso que el poder centralizado necesita dominar la totalidad desde un centro. Y por eso el poder centralizado brilló en los imperios y las naciones. Las naciones, hay que recordar, son construcciones políticas hechas por un pueblo que dominó a sus vecinos, a los pueblos vecinos. Esa es la nación. La nación es un constructo político. París lo construyó Francia. Chile lo construyó Santiago. España, Madrid. Y así sucesivamente. Esas son las naciones. No hay que confundir pueblo con nación, que fue uno de los problemas que no resolvió nunca la Convención Constitucional. Pueblo es una cosa, es una comunidad local. ¿Ya? Nación es otra cosa, es un concepto abstracto que abarca un gran espacio y que tiene un centro para dominar todo ese espacio. La clase política surge en la nación para dominar de un centro todo un espacio que abarca muchas regiones y pueblos. Por eso el problema de fondo no es tanto el derecho siempre lo manejan muchísimo todos los que trabajan a nivel de nación o a nivel de imperio, o a nivel de vicariato de Dios en la tierra, como la Iglesia Católica y todos los reyes del antiguo régimen absolutista, ¿no? El poder es local. El poder se construye localmente. ¿Y por qué razón? Porque en lo local, en el vecindario, en los que conviven, los que tienen niños que cuidar, los niños de un factor de unión, de comunicación, ¿cierto? Donde hay padres, donde hay abuelos, donde hay jóvenes, donde hay niños, ¿no? Todo eso en reunión, ¿verdad? ¿Por qué es importante la convivencia en un mismo territorio? Porque se delibera. Se delibera en torno a los problemas que afectan al conjunto y a cada uno de los que están allí. Solo allí hay conciencia clarita, no teórica, no ideológica, de los problemas que afectan al pueblo en cuestión. Claro. No hay división ideológica. Porque el problema es tan claro que no se requiere. ¿Ah? La ideología requiere tomar distancia, ¿no es cierto? Viene teoría, theorein en griego, es mirar lejos o desde lejos. Se supone una gran distancia. La soberanía no requiere de la gran distancia de la teoría, requiere de la empiria vital de todos, ¿no?, que saben lo que les duele, saben lo que les molesta, lo que les duele a la comunidad chilena actual, que todos los niños hoy día están pasando una crisis mental terrible, terrible. Poquito que uno se preocupe de la vida misma de uno y de los amigos que nos rodean, no se da cuenta que este es el problema real. Eso está claro. ¿Por qué razón se ocurre esto? ¿Por qué hoy día no estamos luchando de cara contra el imperialismo, de cara contra el capitalismo, la burguesía industrial? ¿Ah? Estamos luchando vagamente, el enemigo es la clase política, porque el daño es tan variado, los problemas que están explotando a la ciudadanía hoy día son tan variados, tan complejos, tan sutiles, que han afectado psicológicamente sin reacción. Por eso lleva al suicidio, a la autoagresión,
al escapismo a través de la droga. Antes era el trago, ahora es la droga. Bueno, lo que quiero decir solamente, para terminar y tratar de redondear, que tenemos que construir poder. ¿Dónde se construye la soberanía? En lo local, donde uno vive y donde uno trabaja. Ahí el pueblo domina por presencia, porque todos concurren ahí, porque comulgan todos con los problemas de ese lugar. Por eso es que lo que hace falta es potenciar la comunidad local, reeducarla como comunidad, porque toda la educación en Chile ha sido para educar individuos en función de modelos extranjeros. Partimos educando según lo que pensaba la Iglesia Católica, después según los franceses, después los ingleses, después los americanos, y ahora último nuestros modelos son Finlandia y Suecia. Nunca hemos educado a nuestros niños en función de la realidad de ellos en su territorio, con sus padres, sus viejos, su comunidad, etc. Los niños de Calama son bien distintos a los de Vitacura, o los de Tirúa respecto a los de donde vivo yo, acá en La Reina. Lo que tenemos entonces, yo creo que es tomar conciencia de que nuestro poder está entre nosotros mismos, no está en el Estado, no está en la ley, no está en los políticos. Pero hay que construirlo, revivirlo, partiendo del hecho muy sencillo, querámonos. No compitamos individualmente uno contra el otro. O para superar poniendo la pata encima al otro en términos, tengo un auto mejor que el tuyo, cuestiones tontas de ese tipo. Yo creo que eso hace falta hay que hacer política reeducándolo. Y aquí hay que rescatar al viejo, el único intelectual orgánico que ha tenido Chile, don Luis Emilio Recabarren. Su objetivo político era ese, educar al pueblo para que el pueblo fuera sabio sobre sí mismo. Sabio de su realidad, sabio de sus poderes, sabio de su posibilidad de unirse y formar una voluntad colectiva. El gran objetivo político de Recabarren era ese, desarrollar la inteligencia del pueblo, donde el pueblo vive y donde el pueblo trabaja. No sacamos nada con enajenarnos con ideologías que afectan al poder nacional o el puro poder. Esos poderes existen, ok, pero partámonos por reconocernos nosotros primero. Bueno, eso es lo que yo podría decir, por eso es que estamos iniciando incluso tenemos un proyecto ya en marcha con una editorial, Saibo, que dirige Dauno Totoro, para sacar una colección de libros que vamos a llamar del ciudadano, para formación del ciudadano en todos estos aspectos. Y tenemos ahí un consejo editorial que pensamos incorporar a varias personas para que no solo recomienden libros, sino que también promuevan el espíritu de estos libros, ¿verdad? La orientación que tiene este proceso educativo, que no es solo llegar y vender el libro, también va acompañado de actividad concreta en el terreno, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en San Bernardo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos pensando, y por eso quería terminar con esta frasecita rotunda, pero que tiene un contenido terrible. ¿De qué sirve tener derechos? Todos los derechos del mundo, como enunciado, si no tenemos poder local suficiente para aplicarlo y convertirlo en realidad. ¿Cierto? Bueno, gracias Gabriel. Y en la parte final le ofrezco la palabra a Camila. Me motivó algunas reflexiones que voy a formular al cierre, si me permiten. Camila, por favor, tu mensaje a nuestro respetable público. Adelante. Muchas gracias. Sí, todo lo que dijo Gabriel me parece muy estimulante y muy dando en el clavo de lo que está pasando. Y quería también que nos enfocáramos más en el fondo en lo que él dice de traer poder y no simplemente una lista de derechos formales, ¿ya?
que al final no se traducen en cambios reales en nuestra sociedad. Y eso es algo que vemos en el derecho constitucional comparado, ¿ya? De que tenemos hace muchos años constituciones con derechos socioeconómicos, como Sudáfrica, como Brasil, ¿ya? Que está el derecho a tener una casa, por ejemplo, pero las personas siguen sin tener casa por años, por décadas, ¿ya? Y esto, el problema es que teniendo derechos que están simplemente escritos en algún lugar, no significa que van a ser garantizados. Y más aún, si no tenemos instituciones a través de las cuales podamos proteger y hacer garantizar nuestros derechos, es aún peor. O sea, es simplemente, creo yo, legitimar un recauchaje, ¿ya? Del sistema neoliberal sin cambiar realmente el sistema. Entonces, yo quiero terminar con esta reflexión como una forma de estar alerta, ¿ya? De que no nos quedemos pegados en lo que es formal, lo que está escrito simplemente, lo que es un principio que es abstracto, ¿ya? Que no aplica, ¿ya? Por ejemplo, la palabra soberanía, que es algo que también ha sido bastante manoseado, ¿ya? Y que está siendo utilizado por grupos más de centro para de nuevo legitimar sus posiciones. Lo mismo que utilizar el concepto asamblea constituyente o ocupar el concepto soberanía, no significa realmente de que el pueblo va a poder escribir su propia constitución o que va a tener control sobre sus recursos naturales, por ejemplo, o las decisiones reglamentarias a la interna de su país. ¿Ya? Eso es lo que es la soberanía, tener un control sobre los destinos del país. Entonces, no porque alguien diga soberanía significa que vamos a tener este control. Entonces, es importante de que nos movamos fuera, más allá del principio formal, de las ideologías vacías, de los eslogans, y que realmente vayamos a lo que es lo que nos da poder. Y como bien Gabriel decía, el poder es siempre en lo local, es en el lugar donde uno vive, y no allá lejos en el centro donde están los políticos. El poder popular está en todas las partes del país y no solamente en la región central, y que si vamos a hacer un nuevo país tenemos que hacerlo desde las regiones y no simplemente desde el centro. Y me gustaría también alertar algo que vi hace unos pocos días que estuve en México, que hay y hablando un poco de esto de la formalidad y del principio y cómo algunos grupos venden algo que no, suena muy bien, por ejemplo, como los derechos de la naturaleza, ¿ya? Que es algo que suena bien, que obviamente todos estamos en contra del extractivismo, ¿ya? Y no queremos que se deprede la naturaleza, y eso es algo que todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, cuando eso significa que va a haber un límite a la soberanía nacional, de que no estamos de acuerdo a nacionalizar, por ejemplo, los recursos, no estamos de acuerdo a que nosotros mismos explotemos nuestros recursos de manera responsable, porque también es extractivista, esto es algo que nos hace daño, ya que promueve la continua extracción de recursos y de nuestro poder a través de las transnacionales, ¿ya? Y que es algo que tenemos que recuperar. Y la única forma de recuperar es desde lo local, pero desde un poder local que está articulado, que está conectado, ¿ya? Y algo que yo he propuesto es tener esta idea del pueblo en red, ¿ya? De que hoy día tenemos las redes de conexión y tenemos las luchas, y hay gente que está organizada en distintas comunas. Sin embargo, no están conectadas. Es necesario que el pueblo se conecte, y no solamente a nivel nacional, sino que transnacional. Las luchas populares por el agua, por el trabajo digno, por la educación, por la salud, son luchas que no solamente son chilenas, sino que son a nivel mundial, pero sobre todo a nivel del sur global. Entonces, es como nosotros podemos realmente armar alianzas transnacionales, globales, ¿ya? En contra de la oligarquía transnacional, ¿ya? Que es mucho más fuerte que nuestro poder local. Entonces, tenemos que pensar en organizarnos a nivel local, pero tener que conectarnos a nivel regional, provincial y también a nivel nacional y global, ¿ya? Para poder realmente avanzar y que todos nuestros esfuerzos no queden aplastados por los poderes fácticos. Gracias. Gracias, Camila. Yo quisiera tomar pie de lo último que has señalado,
porque no hay que hacer una muralla china o un abismo, una grieta entre el poder comunal que podemos generar desde lo micro, desde la junta deportiva, centro cultural, ascender a la junta de vecinos, al cabildo, a la asamblea ciudadana, a la asamblea comunal propiamente tal, como llegó a plantearse en la convención. Ese es un procedimiento, un paso con el cual vamos acumulando fuerzas, pero al final, ¿con quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo con el poder central del ejército, la marina, la aviación, que tiene tanques, aviones, submarinos, satélites, formas de espionaje en cada casa, en cada computador, en cada Twitter. Estamos compitiendo con el Mercurio, con la Tercera, con CNN, con Cooperativa, que son poderes centrales, pero que cubren todos los rincones del territorio. Estamos compitiendo con alto clero, que los días domingos, desde el púlpito, llega a la conciencia de millones de personas. Estamos compitiendo con los colegios particulares secundarios, que más del 55% son privados, y las universidades, que más del 60% son privadas, con planes educacionales que obedecen a los intereses hegemónicos del imperio. Es decir, estamos enfrentando desde la ciudadanía de esta multitud dispersa un poder que se ejerce en alrededor de 200 naciones del mundo, que está ahí. Y si nosotros tenemos 50 cabildos, ya digamos San Bernardo, Quilpué, Punta Arenas, Alto Hospicio, etcétera, no puedo nombrar, discúlpeme las comunas queridas que no estoy mencionando, estoy haciendo un ejemplo. Tiene que haber un ethos, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una vinculación entre lo que esté haciendo Alto Hospicio con Puerto Natales. Y tiene que haber una coordinación entre lo que haga la defensa mapuche, la defensa femenina, la defensa poblacional, la defensa de los adultos mayores y la defensa de los estudiantes. Y tiene que haber un mecanismo de representatividad nacional, porque al final el 1% que controla más o menos casi el 50% de la economía en Chile se vale de partidos políticos, de jueces, de periodistas, de abogados, todo un engranaje que no solo está en el Palacio de la Moneda, que no solo está en la Cámara de Diputados, no solo está en el Poder Constituido, está en miles de resquicios, en notarías, ¿verdad?, en mecanismos de vinculación territorial y societal, con los cuales nos aplasta a cada una de las 350 comunas y a cada uno de los 19 millones de populares que vemos en Chile. Entonces, yo efectivamente, Gabriel me recordaba, porque lo he conversado con él, yo trabajé por lo menos los 2 últimos años con el presidente Allende muy de cerca, y si él tenía un orgullo de haber planteado en el discurso del 21 de mayo de 1971 en el Parlamento un emplazamiento al Parlamento donde el gobierno tenía minoría absoluta, la democracia cristiana y la derecha tenían más del 60%, diciendo, si ustedes no cambian la constitución, si no cambian la institucionalidad, el pueblo no lo va a estar esperando a ustedes para hacer los cambios. En el fondo los amenazó con que íbamos como movimiento popular a pasar por encima de estas limitaciones superestructurales de la legalidad vigente en esos años. Y los hechos demostraron que Allende fue elegido con el 36% el 4 de septiembre del 70. En marzo del 71 subió la Unidad Popular al 51%. En junio del 71, en julio del 71, logró Allende la unanimidad del Congreso para nacionalizar el cobre, con una feroz oposición del gobierno de los Estados Unidos, feroz, ¿no?, con todo, ¿no? Sin embargo, el ejercicio de la soberanía popular de la base, del territorio, de las agrupaciones sindicales, más los votos parlamentarios, lograron la nacionalización del cobre. Y esa fuerza, las encuestas de esa época dieron apoyo al gobierno de Allende por más del 70% de la ciudadanía. De hecho, la Conferencia Episcopal Católica emitió un comunicado de apoyo al gobierno de Allende. ¿Qué hacía Allende con ese gobierno? Se lo echaba al bolsillo, lo capitalizaba para sí mismo, con un caudillo así tipo General Buendía. No, con esa autoridad moral, con esa unidad social, siguió avanzando
en las múltiples reformas que todos conocemos, hasta llegar en un momento en que el gallito principal fue el paro de octubre. El paro de octubre, viniendo millones de dólares de la CIA, que los camioneros podían ganar más dinero con sus camiones parados antes que trabajando, con todo el Parche Libertad poniendo bombas, dinamitando los oleoductos, fue derrotado por el poder popular más las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas fueron a cargar paquetes y desocupar las bodegas donde estaban acaparados los productos? Porque había un poder institucional que se unía con el poder popular. Aquí entonces el arte consiste en que se retroalimenta la construcción del poder popular en la base, en el cabildo, en la asamblea territorial mapuche, femenina, ambiental, de derechos humanos, que no solamente las cosas son de tipo territorial, hay que ver de distintos sectores sociales, por ejemplo, muy importante los adultos mayores, por ejemplo, muy importante los jubilados de las Fuerzas Armadas, muy importante. Eso tiene que retroalimentarse con una representación de Estado. Esa representación de Estado puede servir o no servir. De hecho, cuando tuvimos, ¿cuánto? 30, 40 convencionales en la Convención Constitucional, no podíamos ganar una nueva constitución, pero con esos convencionales logramos meter más de 60 cláusulas que para el capitalismo salvaje que hay en Chile fueron revolucionarias. Que eso quedó en nada, está bien, del punto de vista jurídico queda en nada. Pero lo que ahí se cultivó, el debate que ahí se hizo, la conciencia que ganaron los propios convencionales, que fueron educándose ahí mismo, en el terreno, en la medida que iban viendo cómo la oligarquía sacaba sus herramientas y sus insidias a través de los medios de comunicación, toda esa sumatoria de la lucha en el territorio y de la lucha en la convención tiene que dar frutos superiores. Yo espero que logremos aglutinar todos esos frutos superiores y para eso sí hemos dado un paso. El 9 de julio generamos el reencuentro social por la soberanía popular y en este momento, con ese reencuentro social, que vamos a tener un encuentro muy importante el 11 de octubre, ahora en Valparaíso, estamos convocando a un 18 de octubre y a un 25 de octubre de reivindicación de ese poder. Pero reivindicar lo que hicimos en octubre del 25 no es reivindicar solamente, por decirlo así, la parte de confrontación con el golpe. No, vamos a reivindicar la capacidad de millones de chilenos que sin partido, sin organización, pudieron hablar de un proyecto de país, pudieron hablar de nacionalizar el cobre, de una asamblea constituyente. Yo creo que son etapas que deben ir concatenadas una con la otra. No sabemos dónde va a llegar como norte objetivo, pero sí sabemos que si hay alianzas y programas compartidos y reflexiones compartidas entre el Cabildo de Punta Arenas y el Cabildo de Alto Hospicio y en el Cabildo de cada una de las 350 comunas de Chile, eso va a ser un salto de calidad muy grande y creo yo que con los votos que sacamos del apruebo el 4 de septiembre del año 2022 recién pasado, tenemos ahí unos cuantos millones de votos que están por cambios decididamente contrarios al sistema de capitalismo salvaje que prevalece en Chile. Así que creo que con lo que hemos discutido hoy tenemos herramientas para no enredarnos, no hipnotizarnos, con esta borrachera de tergiversaciones, de fake news, como le llaman, en que la prensa nos tiene aturdidos con los bordes y con los límites, y en el fondo ya están en la cocina los partidos del gobierno con los partidos de la concertación, la nueva mayoría y los partidos de Chile Vamos, en el fondo están transformándose en un poder constituyente per se, que va a ser un simulacro de redacción de nueva constitución en que quepa cualquier reforma que sea aceptable por las transnacionales del cobre, por el poder fáctico militar, por el poder fáctico de las empresas del capital financiero y por todo el nivel de la casta política corrupta que ya lleva 32 años succionando el botín del Estado. Esto debe terminar y el hecho de que no tengamos ni nombre ni apellido, que no tengamos una organización
debe ser superado y lo podemos hacer. No nos vamos a cortar las venas acá, sino que vamos a salir adelante y vamos a inventar, no vamos a copiar ningún modelo extranjero, una forma de acumulación de fuerzas que sume la base popular con las grandes demandas del pueblo de Chile que están inconclusas hace más de 200 años. Perdonen que me alargué en esta última parte, pero fue muy motivador el debate de hoy y les invito para el próximo sábado a continuar con otros expositores viendo la manera concreta de transformar el poder popular que emergió con fuerza telúrica en octubre del 2019 en un poder organizado, sincronizado, con propuestas políticas y con miles de liderazgos dentro y fuera del país. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.